Ok. En esta tutoría, chicos, tengan todos muy buenos días. Gracias por haberse conectado. En esta tutoría vamos a abarcar ya contenido de la unidad 2. En la unidad 2, como bien comentaba ya la compañera Karina, pues se hace referencia, entre otras cosas, a derivadas de orden superior. Las derivadas de orden superior, simple y sencillamente, pues son derivadas de orden 2, de orden 3 y así sucesivamente. Ya no son solo respecto a X y a Y, que son las de orden 1 tradicional, sino que son derivadas ya que se tienen que calcular 2, 3 veces en adelante. Lo complicado de estas derivadas en una primera instancia no es tanto cómo sacarlas, porque se supone que los procesos de cálculo de las derivadas deberían ser cosas que cada uno de ustedes ya maneje, sino a la perfección, pero en un buen porcentaje son métodos de derivación que ya se manejan. Ahora bien, en, en esta unidad 2, más que trabajar con derivadas de orden bastante alto, orden 4, orden 5, la que más se suele utilizar es la derivada de orden 2, porque particularmente en lo que vamos a ver hoy, que tiene que ver con extremos relativos, absolutos y método de multiplicadores de Lagrange, que es lo que vamos a practicar un poco ahora, ahí se utilizan las derivadas de orden 1 y las derivadas de orden 2. Lo que preguntaba la compañera Karina tiene que ver un poco con la notación. En esta materia, si algo complica mucho a la hora de estar estudiando los temas, es la notación que se utiliza. Y a veces no es porque el autor del material quiera hacerlo intencionalmente así, sino que ni modo, así toca, pues porque la notación oficial, la notación formal lo requiere. En derivadas de orden 2, por ejemplo, no sé si me pueden confirmar si les está apareciendo ahorita la pizarra, una pizarrita blanca que vamos a utilizar para la clase. Si me pueden Sí, confirmar. veo la pizarra. Confirmo, Bueno, confirmo. gracias. Si nosotros tenemos, por ejemplo, ya un caso muy particular, z igual a f de x, y, una función de dos variables, por ejemplo, y yo quiero sacar las derivadas de orden 2 de esa función, entonces esto se pone la parcial de z respecto a x respecto a y. Esta es la notación que más confusión da a la hora de sacar las derivadas parciales. Cuando uno está sacando derivadas de orden 2, arriba se le coloca un exponente cuadrado a la, digamos, letra D, entre comillas letra D, solo que es un poco más curva esta letra. Y abajo pues van las derivadas de las variables con respecto a las cuales se van a obtener las parciales. Entonces, dependiendo del orden en que aparezcan las letras en el denominador, usted la va a derivar acá viéndola de derecha a izquierda, basándose en el denominador de derecha a izquierda. Eso quiere decir que, por ejemplo, acá en la primera que puse, usted derivaría primero y luego derivaría x. Y en la segunda que he puesto, derivaría primero x y luego derivaría y. Siempre en el orden de derecha a izquierda. Pero hay que tener mucho cuidado porque algunas veces se utilizan notaciones distintas. Creo que el material no usa tanta variación de notación, se centra más en esta, de este operador de derivadas parciales, pero hay otros libros donde, por ejemplo, si a la función, así como yo le he puesto una f minúscula de nombre, algunas veces colocan esto así, fyx, perdón, así, o fxy. Ponen como subíndices las letras. Entonces, vean la relación que existe entre una notación y otra. Estas dos notaciones que estoy marcando ahorita en azul son iguales. Representan el mismo orden de derivación. Solo que, como pueden darse cuenta, una se va leyendo de derecha a izquierda, que es la primera, y por eso el nombre de cruzadas, porque la primera que se deriva es la última que se pone. Y la otra notación maneja un orden más tradicional, ¿no? Uno que uno puede entender un poco mejor porque es lo normal, de izquierda a derecha, pero eso es cuestión de notación. También hay otros libros donde manejan un operador que es una D mayúscula,
Esta D mayúscula en el libro ocupan una D, pero para representar derivadas, en el caso de funciones vectoriales, lo que estábamos viendo en la tutoría de repaso, esta matriz jacobiana, que era una matriz de derivadas, a veces la representan con una D mayúscula. Pero, según el contexto, si solo nos referimos a una función, como en este caso, que devuelve un número real, la D también puede significar una derivada común y corriente. Le colocan un número de subíndice, donde el 1 significa variable X, el 2 significa variable Y el 3 significa variable Z, y entonces la Fy(x) sería lo mismo que F21. Y la otra derivada, Fxy, sería lo mismo que D12. O sea, son diferentes notaciones. Estas últimas dos que yo les acabo de mencionar, la del F minúscula y la del D mayúscula, son notaciones alternativas cuya lectura es la normal de izquierda a derecha. Pero la primera, que es la que más se ocupa en el material, es cruzada, ¿verdad? Es de derecha a izquierda. Entonces, eso hay que tenerlo claro, que la notación utilizada en el material siempre se lee de forma cruzada. Primero la función que está más a la derecha y luego la variable que queda más hacia la izquierda. Es muy importante tener claro eso porque es un factor que alguien puede ver de menos, pero aquí es vital, aquí es muy, pero muy importante tomarlo en cuenta. Bueno, eso es lo que quería aclarar con respecto a la notación en cómo se calculan derivadas de orden 2. Y como ya estábamos hablando también con Karina, está el teorema de Schwarz, que bajo ciertas condiciones me permite concluir que las derivadas parciales mixtas es como se le conoce a estas. Las de orden 2, cuando se derivan respecto a dos variables diferentes, se conocen como derivadas parciales mixtas o derivadas cruzadas también. Y estas derivadas son exactamente iguales. Eso es lo que me dice el teorema de Schwarz. Entonces, ahí hay que tomarlo en cuenta. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver ahora y en qué nos vamos a centrar? Nos vamos a centrar específicamente en el tema de extremos de funciones con valores reales. Cuando hablamos de extremos de funciones, simple y sencillamente, estamos hablando de máximos y mínimos. Eso es en condiciones muy, muy sencillas, ¿no? Máximos y mínimos de funciones. Obviamente, saben ustedes que existen máximos locales, mínimos locales, que son los llamados máximos y mínimos relativos. También existen los absolutos. Cada uno de ellos en esta materia tiene diferentes métodos para ser calculados. Tiene diferentes métodos para ser calculados y bueno, vamos a ver ahora un par de métodos para calcularlos. El mínimo local es simple y sencillamente cuando usted tiene una superficie, la grafica y en una pequeña porción de toda la gráfica va usted a calcular un mínimo. Por eso el nombre de mínimo local. Es un mínimo de una pequeña porción y no necesariamente de toda la función. En esta página que les estoy compartiendo, que es parte del material de la unidad 2, el ejemplo del mínimo al menos es bastante ilustrativo porque podemos ver cómo el punto mínimo, que aquí le han puesto x sub 0, este punto mínimo no necesariamente es el más pequeño de toda la gráfica, pero sí es el más pequeño de una porción de la gráfica. Por eso el nombre de mínimo local. En el otro dibujo, para simbolizar el máximo es el más grande, es el valor más grande o más alto de su gráfica en términos de una pequeña región que lo rodea y particularmente en ese dibujo, pues es el más grande de toda la gráfica. O sea que ese máximo local terminaría siendo para ese dibujo un máximo absoluto también. Bueno, esa es la idea gráfica, ¿no? Mínimo, el menor valor de una región, no necesariamente de toda la función, y máximo, el mayor valor de una pequeña región, no necesariamente de toda la función. Esos son los máximos y mínimos locales. Esto es una forma intuitiva y gráfica de verla, pero ya si nosotros nos metemos a criterios más matemáticos, tenemos lo siguiente.
Un mínimo local es simple y sencillamente todo aquel punto en Rn, ojo con ese detalle, es todo aquel punto en Rn, es decir, en 2 dimensiones, 3 dimensiones, 4, según sea donde estemos trabajando, pero es todo aquel punto que cumple con ser, y aquí lo importante es esta desigualdad en la definición, es todo aquel punto que al evaluarlo en la función es menor o igual que el resto de valores evaluados en la función. Eso para una pequeña región alrededor del punto x sub 0, y esa región es a la que le han llamado U. O sea que este U al que se hace mención en la definición, porque dice, si f que va definido de U, subconjunto de Rn a R, U es un pequeño conjunto o una pequeña región que rodea al punto x sub 0 que queremos ver si es máximo o mínimo. Si en esa región que rodea a x sub 0 resulta que x sub 0 al evaluarlo en la función es el valor más pequeño de todas las evaluaciones con todos los puntos que nosotros hacemos, entonces ese punto es un mínimo local. Pero si ese punto en esa pequeña porción de la gráfica resulta que al evaluarlo es más grande, como dice la definición 2, f evaluado en x sub 0 es más grande que cualquier otra evaluación, entonces ese punto es máximo local. Lo de local termina teniendo una gran resaltación porque, como pueden ver en estas definiciones, la función va de un pequeño subconjunto U a R. Estamos hablando de tomar una pequeña porción de todo lo que estamos graficando, nada más. En esa pequeña porción, x sub 0 debe ser el valor menor o el valor mayor para ser considerado como máximo o como mínimo. El tercer punto de esta definición es importante porque dice un punto x sub 0 es un punto de extremo local o extremo relativo, que es con el otro nombre que se le conoce, si el punto es un mínimo local o un máximo local. El tercer apartado de esta definición, lo único que me está diciendo es que los extremos locales o relativos son a los que nosotros les vamos a llamar máximos o mínimos relativos. Y el cuarto es algo que ustedes ya tuvieron que haber visto, pero en cálculo diferencial, en aplicaciones de derivadas, y ahora se generaliza a funciones de varias variables. El cuarto punto me dice que x sub 0 es un punto crítico de una función si o bien f no es diferenciable en x sub 0, o bien d de f en x sub 0 es igual a 0, es un punto, o d de f de x sub 0 es igual a 0. Esta última condición lo que significaría es, recuerden que el d mayúscula de f, cuando es una función de varias variables, de Rn a R, esto es el jacobiano. Entonces lo que me está diciendo que el jacobiano sería 0. O sea, todas las matrices, o toda la matriz, perdón, del jacobiano sería una matriz llena de ceros. Eso es lo que dice esta condición. Entonces, un punto es un punto crítico si f no es diferenciable. Que no sea diferenciable significa que la derivada parcial, alguna de las derivadas parciales por lo menos no va a existir, alguna por lo menos. Y también me dice que el jacobiano es el mismo de mayúscula en este caso, que el jacobiano sería una matriz llena de ceros. Si cumple una cosa u otra. Si el jacobiano es una matriz completamente llena de ceros o si alguna de las derivadas parciales no existe. Si lo piensa un poco detenidamente, es el mismo criterio que para funciones de variable real, porque en aquel momento le decían, una función tiene máximo o mínimo relativo si la función, su derivada no existe, o si la derivada evaluada en X da 0. Esas eran las condiciones para que fuera punto crítico, y aquí pues viene siendo prácticamente la misma cosa. Si un punto crítico no es un punto extremo relativo, es decir, si un punto es punto crítico pero no es ni máximo ni mínimo, entonces se clasifica como punto de silla. Ya vamos a ver nosotros cómo determinar si el punto es algebraicamente punto de silla, pero eso lo vamos a ver dentro de un momento. Bueno, estas son pequeñas definiciones que nosotros debemos de tomar en cuenta. Después, ya para entrar en materia de calcular
máximos y mínimos relativos, ya mediante un proceso algebraico, tenemos que recurrir a la versión del criterio de la primera y segunda derivada para extremos relativos, pero en funciones de varias variables. ¿Qué significa eso? No sé si ustedes se acordarán de los extremos relativos de los máximos y mínimos que nosotros veíamos en cálculo diferencial, que tenían un criterio de primera derivada para saber si un punto era máximo y mínimo, y había un criterio también llamado criterio de segunda derivada para saber si un punto era máximo mínimo. Entonces aquí también esos criterios tienen su versión en funciones de varias variables, y es lo que voy a mencionar a continuación. Por ejemplo, en el caso de la condición de la primera derivada para puntos extremos relativos, nos dice, si U, su conjunto de Rn es abierto y la función f va de U a R es diferenciable y x sub 0 es un punto extremo relativo, entonces la derivada de f en x sub 0 vale 0. Ese primer párrafo del criterio de la primera derivada lo que me dice en muy pocas palabras es que si yo estoy seguro de que un punto es mínimo o máximo relativo, entonces la derivada de esa función evaluada en ese punto da 0. La derivada en este caso visto como jacobiano, la matriz de derivadas parciales, digámoslo así, daría 0, sería una matriz llena de ceros. Entonces después me hace la aclaración, es decir, x sub 0 es un punto crítico de f. Sencillo. Esto es ya nada más formalizando lo que se dijo en las definiciones anteriores. Después nos menciona, supongamos que f alcanza un máximo relativo en x sub 0, entonces para cualquier h que pertenece a Rn, que sería un vector, la función g de t igual a f de x sub 0 más t por h tiene máximo relativo en t igual 0. Por consiguiente, en cálculo de una variable nos dice que g' de c vale 0. Por otra parte, por regla de cadena, g' de 0 es igual al jacobiano de f, ¿verdad? En x sub 0 por h. Y nos dan otra aclaración que tenemos por ahí abajo. De toda esa definición del criterio de la primera derivada para extremos relativos, lo que más nos interesa a nosotros es el primer parrafito que les leí. Lo que nos interesa y lo que nosotros vamos a utilizar es únicamente el hecho que si un punto es extremo relativo o es punto crítico, entonces es porque satisface que el jacobiano vale 0, el jacobiano evaluado en un punto vale 0, o como vimos en las definiciones anteriores, o significaría que alguna de las derivadas parciales vale 0. Entonces, el objetivo de ustedes en un ejercicio en concreto será, para encontrar extremos relativos, una de dos, o verifica que la función que le dan hay algún punto donde la derivada no exista y ese punto sería un punto crítico, o verifica que haya algún punto que haga que sus derivadas parciales se anulen todas, porque recuerden que estamos buscando que el jacobiano sea completamente 0, es decir, estamos buscando que todas las derivadas parciales de orden 1, eso sí, valgan 0. Eso es lo fundamental de este criterio de la primera derivada, y para no andarnos metiendo en mucha confusión, con eso nos vamos a quedar. Eso es la parte esencial que vamos a manejar de acá. Y el criterio de la segunda derivada, ya es más que nada para decir qué es lo que debe de cumplir un punto, que ya sabemos que es punto crítico, pero qué es lo que debe de cumplir para ser catalogado ahora como máximo o como mínimo. O sea que el primer criterio, digamos que el primer criterio es como para saber si un punto es un punto crítico, qué es lo que debe de cumplir. Y una vez que ya sabemos que es punto crítico, el segundo criterio me ayuda más fácilmente a identificar si es un máximo o si es un mínimo. El criterio de la primera derivada me hace también una observación al final, un poco confusa por toda la notación que se maneja, pero me hace la diferenciación también de cómo ver si es máximo o mínimo. Yo les recomiendo que se queden con la idea siguiente. Del primer criterio, insisto, lo que me deja para saber si un punto es máximo o mínimo. Y del segundo,
quedarse con el criterio para saber si es máximo o mínimo. Perdón, del primero era quedarse con el criterio para saber si es punto crítico, y con el segundo quedarse con el criterio para saber si el punto crítico obtenido es un máximo o es un mínimo. ¿Y qué me dice el criterio de la segunda derivada? Me dice que si una función es de clase C3, si una función es de clase C3, entonces x sub 0 que pertenece a U es un punto crítico de f, y la forma cuadrática hessiana h de f de x sub 0 es definida positiva, entonces h sub 0 es un punto mínimo relativo, y análogamente si el hessiano de f en x sub 0 es definida negativa, entonces x sub 0 es un punto máximo relativo. El hessiano es una matriz que, al igual que el jacobiano, es una matriz de derivadas parciales, ese que se representa con una h. El hessiano es una matriz de derivadas parciales, pero que lleva derivadas parciales de orden 2. O sea, es una matriz solo con derivadas de orden 2, mientras que el jacobiano es una matriz solo con derivadas de orden 1. El criterio formal de la segunda derivada, que está aquí en la pantalla en este momento, es bastante, no digo no entendible, pero sí necesita uno dominar varios conceptos para lograr entender qué es lo que me está diciendo. Tenemos que definir bien qué es el hessiano, tenemos que definir bien qué significa que el hessiano es definido positivo y qué significa que sea definido negativo, etc. Para entender mejor el criterio de la segunda derivada, voy a colocar lo siguiente. Eso también es tener material. Aquí tenemos el criterio de la segunda derivada, pero en una versión más digerible. Está más largo el enunciado, pero es una versión un poquito más digerible. El criterio de la segunda derivada en esta versión dice lo siguiente: sea f de x, y, ahora ya hasta la función me la dan de una forma un poco más entendible, de clase C3, en un conjunto abierto U, subconjunto de R2. Un punto AB es un máximo relativo o mínimo relativo, en general un extremo relativo de la función z igual a f de x, y, si cumple las siguientes condiciones. Primero, las derivadas parciales valen 0. Esa primera condición, la primera condición que tenemos acá, es lo mismo que estarle diciendo que el jacobiano sea 0. Porque si tenemos una función que va de R2 a R, el jacobiano tiene solo una columna con dos filas, entonces cada una de esas derivadas vale 0. O sea, esa condición inicial que está ahí es el jacobiano. Si las dos derivadas parciales se anulan, no es que solo una, si las dos se anulan en el mismo punto, entonces ese es un punto crítico, el AB. Y luego le dicen que ese punto debe satisfacer las ecuaciones 1, es decir, debe anular las dos derivadas parciales, y si el discriminante de la forma cuadrática hessiana, al cual le colocan el nombre delta en este caso, está definida por esa expresión que ustedes ven ahí, aquí vamos a aclarar lo siguiente. El hessiano es esto, lo voy a poner aquí a un lado. El hessiano es una matriz, formada por derivadas de orden 2. El hessiano puede variar, puede ser más grande de lo que yo lo voy a poner acá, pero eso dependerá del tipo de función con el que se trabaje, ¿no? De dónde a dónde va. Si es de R2 a R, de R3 a R2, etc. En este caso, estamos trabajando con una función z igual a f de x, y. Esto, es decir, esa es una función que va de R2 a R. Toma un punto en R2 y devuelve un valor en R. Entonces, ¿cómo se forma la matriz hessiana? La matriz hessiana es una matriz de derivadas de orden 2 y se coloca de la siguiente manera. La derivada parcial de orden 2 de f respecto a x, y la derivada parcial de orden 2 de f respecto a y. Esos van en la diagonal principal. En la diagonal principal se ponen las derivadas parciales de orden 2 respecto a todas las variables de la función. Cuando nosotros colocamos x cuadrado abajo, significa que las dos derivadas las vamos a sacar respecto a x. Si lo colocamos 2
derivadas respecto a y abajo serían y cuadrado. Eso significa esa notación. Entonces, la diagonal principal de la matriz hessiana son las derivadas de orden 2, pero no las cruzadas, son las que se derivan dos veces respecto a la misma variable. Y en la diagonal secundaria se colocan las mixtas. Derivada de orden 2 acá de x de y. Y aquí la derivada de orden 2 de f de x de y. Y ahí van las mixtas. Todas son derivadas de orden 2. En diagonal principal, las que se derivan dos veces respecto a la misma función. En diagonal secundaria, las que se derivan respecto a variables diferentes, las mixtas o cruzadas, como le quiera llamar. Ahora bien, podrán notar que en la diagonal secundaria yo he puesto dos veces la misma mixta. ¿Por qué? Pues porque por el teorema que mencionábamos con Karina, se cumple que las derivadas parciales mixtas son iguales. Las derivadas parciales mixtas son iguales, por lo tanto, en la diagonal secundaria, bien podríamos colocar las dos derivadas parciales mixtas diferentes, pero aquí lo que vamos a hacer es colocar nada más una, porque al final ese teorema garantiza que las mixtas van a ser iguales. Y esa matriz es el hessiano, matriz de derivadas de orden 2. A ese hessiano le van a sacar ustedes el determinante, producto de diagonal principal menos diagonal secundaria. Y ese determinante es el que le han puesto delta en la ecuación del enunciado. El producto de diagonal principal, si se fijan, es lo que está al inicio, y luego el producto de la diagonal secundaria, que como son las mixtas y son iguales, la colocan como la parcial de orden 2 de f respecto a xy al cuadrado. Entonces, ese es el hessiano. Así que el delta que le han puesto ahí no es nada más que el determinante de la matriz hessiana. Cuando usted ya sabe cuáles son sus puntos críticos y ya tiene el determinante de la matriz hessiana expresado como ecuación, viene y aplica uno de los 4 criterios que usted está viendo ahí abajo. Cuando le decían en la definición pasada que el hessiano fuera definido positivo o definido negativo o negativo tiene que ver con el signo del determinante del hessiano. Entonces, eso de definido negativo y positivo tiene que ver con estos 4 criterios que están acá. AB es un punto máximo relativo si cumple que este determinante calculado y evaluado en AB le da mayor que 0, si le da mayor que 0, y además la segunda derivada parcial específicamente respecto a x da menor que 0. O sea que los signos de esos resultados deben de ser diferentes. El determinante del hessiano debe de dar mayor a 0 y la derivada parcial de orden 2 respecto a x, ambas respecto a x, tiene que dar menor que 0. Si estos dos mismos valores dan con el mismo signo y estrictamente positivos ambos, que es el segundo criterio, entonces es un mínimo relativo. El tercer criterio es qué pasa si el hessiano da negativo, le ponen acá, si el hessiano da negativo. En ese caso es considerado como un punto de silla. Entonces, el punto de silla no es nada más que aquel punto donde el hessiano o el determinante de esta matriz termine dando un signo negativo. No nos interesa tanto el valor de cuánto exactamente da ese determinante. Nos interesa más que nada el signo de su resultado. Y el último criterio es que si el discriminante vale 0, si el discriminante vale 0, o sea, si el determinante del hessiano vale 0, entonces no se puede concluir si es punto de silla, si no es máximo o si no es mínimo. No se puede decir nada de ese punto y se tendría que analizar de alguna otra manera. Así que esos son los 4 criterios y esto es lo que más nos va a interesar a nosotros a analizar. Por eso esta versión del criterio de la segunda derivada, aunque es un poco más larga, bueno, no un poco, es bastante más larga que la primera versión que les mencioné del criterio de la segunda, esta es un poco más entendible, pues le define casi como que paso a paso lo que uno debe calcular y lo que uno debe de encontrar. Y estos 4 criterios son los que nosotros nos vamos a quedar.
Al final, todo lo que vamos a sacar tenemos que terminarlo evaluando en un punto A, B para poder determinar estos signos. Así que vamos a ver un ejemplo y después vemos si hay alguna pregunta. Este primer ejemplo es el ejemplo 10. Curiosamente en el material, no sé si ya se fijaron, pero la numeración de los ejemplos es un número más que la numeración de la solución. El ejemplo 10 y solución 9 pues están relacionados. Lo más lógico sería pensar en ejemplo 10, solución 10, pero hay una discrepancia ahí entre las numeraciones. Entonces, el ejemplo 10 nos dice hallar los puntos máximos y mínimos de la función definida por x cuadrado más y cuadrado. Es una función de R2 a R. Ignorar, dice como observación, el hecho de que en este ejemplo se puede resolver por inspección. Correcto. Vale. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Si aplicamos todo lo que acabamos de mencionar, que este es un ejemplo sencillo, solo para ver cómo funciona de una mejor manera el método, el primer paso sería encontrar los puntos críticos de la función. Para encontrar los puntos críticos de la función, tenemos que ver sus derivadas parciales y encontrar puntos que anulen las dos derivadas parciales. No solo una, sino las dos derivadas parciales al mismo tiempo. Entonces sacamos las derivadas parciales respecto a x, ahí está 2x, la parcial respecto a y, ahí está 2y, y después tenemos que ver que las dos derivadas parciales se anulen. ¿Cuál sería el punto donde las dos derivadas parciales se anulen? Esto está bastante obvio, pues lo que tendríamos es un mini sistema donde tenemos que ver que 2x sea 0, tenemos que ver que 2y sea 0, y el único par ordenado que anula ambas al mismo tiempo es el par 0, 0. Aquí estamos buscando respuestas en forma de par ordenado. Eso es importante tomarlo en cuenta. Nuestros puntos críticos van a ser pares ordenados. No es solo un valor en X por separado o un valor en Y por separado. Aquí son pares ordenados. Entonces tenemos el 0, 0. Ese es mi punto crítico. Luego de que ya tenemos el punto crítico, aquí no podríamos nosotros utilizar el hessiano. ¿Por qué? Porque al sacar las segundas derivadas parciales, ¿qué nos quedaría? O bueno, sí lo podríamos intentar utilizar, ¿no? Aquí lo han analizado por medio de comparar signos. ¿Qué pasa si nosotros sacamos el hessiano? Para sacar el hessiano, nosotros tendríamos la segunda derivada parcial de f, respecto a x. Si derivo dos veces respecto a x, esto sería 2. La segunda derivada parcial de f respecto a y. Si derivo dos veces respecto a y, esto sería 2. Las mixtas, derivada parcial segunda de f respecto a x, y. ¿Qué me quedaría? Me quedaría nuevamente un 2. ¿Quiero ver? No, perdón, me quedaría un 0 acá. Si derivo mixtos, en este caso la que estoy poniendo ahorita sería primero derivar respecto a y, que sería 2y, lo voy a simbolizar acá, y luego ese 2y derivarlo respecto a x, que sería 0. De manera análoga, la derivada de orden 2 respecto a y x sería 0. Si derivo primero respecto a x, me queda 2x, y si después derivo respecto a y, me queda 0. Total que en este caso, el hessiano, si yo formo la matriz, sería 2, 0, 0, 2. El determinante de este hessiano me va a terminar dando, el determinante del hessiano me da 4. Independientemente, y eso es muy importante, como tiene ya valores que son constantes, independientemente de donde evalúe el hessiano, su determinante siempre me va a dar 4. En la mayoría de funciones, el hessiano va a quedar con funciones también, con funciones con variables x y y. Entonces, ese hessiano tendría usted que evaluarlo en las coordenadas de los puntos que ya sabe que son puntos críticos. Tendría que evaluarlos ahí. En este caso,
el punto crítico es 0, 0, no necesitamos ni siquiera evaluarlo porque no hay nada donde evaluar en el hessiano. Entonces, resulta que el delta al que me hacían referencia en la definición pasada, en este caso da mayor a 0. Y además, la derivada parcial de f de orden 2 respecto a x cuadrado, que es la otra que teníamos que comparar, también da mayor a 0. Entonces, ¿qué pasaba si el delta y la derivada de orden 2 respecto a x0 eran mayor a 0? Si los dos eran mayor a 0, el criterio de la segunda derivada que acabamos de mencionar decía que esto es un mínimo. Mínimo relativo. Y como solo hay un punto, entonces el 0, 0 tendría que ser un mínimo relativo. Ahí lo he hecho yo analizándolo desde el punto de vista del criterio de la segunda derivada parcial. El material se lo da analizándolo desde otra perspectiva, un poco más habladita. Pero bueno, ahí tienen los dos métodos para que compare. Este es un ejemplo para hacerlo por el criterio de la segunda, pues está bastante, pero bastante sencillo. No sé si hay alguna pregunta con esto. Ahorita no, Lick, todo bien. Bueno. ¿No hay preguntas? Bueno, ok. Sigamos entonces. Bye. Este ya es un ejemplo un poquito más complicadito. Localizar los puntos máximos y mínimos relativos y los puntos de silla, si es que los tiene, de la función f de xy igual a logaritmo de x cuadrado más y cuadrado más 1. Identificar los puntos extremos relativos, máximos, mínimos, puntos de silla de esta función del logaritmo. En este ejemplo, el material lo trata de detallar paso a paso, indicando ahí qué es lo que hacen en cada uno de ellos. Hasta cierto punto lo hace bastante bien, solo que empieza a meter algunas cosas que no son necesarias. Por ejemplo, en el paso 1 dice que tenemos que localizar los puntos críticos de la función y por consiguiente, por el teorema 2.1, calculan el gradiente. En realidad no es tan necesario sacar el gradiente. Lo que nos interesa a nosotros para ver los puntos críticos es sí sacar las derivadas parciales, la parcial de orden 1 respecto a x, la parcial de orden 1 respecto a y, pero tanto como tener que plantear el gradiente, no, ¿verdad? No es tan obligatorio tener que plantear el gradiente. Simple y sencillamente sacan las dos derivadas parciales y se acabó. Plantearlo como gradiente no le va a hacer ganar nada, al menos para lo que tenemos que encontrar, pero tampoco le va a quitar nada. Así que dejémoslo en que es algo opcional que ni nos da ni nos quita. Entonces, vaya, tenemos las dos derivadas parciales. Alguien viene y simplemente puede decir, bueno, sacamos la parcial de f respecto a x. La parcial de f respecto a x es 2x sobre x cuadrado más y cuadrado más 1. Y sacamos la parcial de f respecto a y. La parcial de f respecto a y, pues es algo análoga, 2y sobre x cuadrado más y cuadrado más 1. Bueno, ahí tenemos ya las dos derivadas parciales. Entonces, las podemos dejar simplemente así, insisto, no es necesario verlo como gradiente. Y ahora lo que hay que ver es cuáles son los valores que anulan ambas derivadas parciales, ambas.
Aquí el material de entrada dice que solamente se anula en el punto 00. Algebraicamente, ¿cómo comprobaríamos eso? Pues tendríamos que igualar cada derivada parcial a 0 y tratar de despejar x. En la primera ecuación, pues le va a quedar 2x igual a 0 al pasar a multiplicar todo el denominador. Y en la segunda también le queda 2y igual a 0. Y despejando concretamente las variables, quedan x y y por separado igualadas a 0. Y ahí tendríamos ya entonces nuestros valores de las variables. Ahí tenemos el punto 0, 0 al combinarlas. Y eso es como nos quedaría el punto crítico, que anula ambas derivadas. Pero aquí surge una pregunta muy importante. Recuerden que los puntos críticos en su momento dijimos que son aquellos que anulan las dos derivadas parciales, las dos, pero que también podrían ser aquellos puntos que hagan que una derivada no exista. En este caso, las derivadas son cocientes. Como las derivadas son cocientes o fracciones, como lo quiera ver, tenemos que tener el cuidado de no dejar pasar por alto algún posible punto que anule el denominador, porque si el denominador se hace 0, esa derivada no va a existir. Entonces, aquí no sucede porque tenemos un x cuadrado más y cuadrado más 1 en el denominador. No importa en qué valor se evalúe x y y, abajo nunca se va a hacer 0. Pero en otras circunstancias sí. Por ejemplo, si abajo tuvieran un x menos 1, el 1 eliminaría el denominador, lo haría 0. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando son fracciones, no solo es de buscar el número que hace 0 ambas derivadas parciales, sino tener el cuidado, insisto, de no dejar pasar algún valor que elimine el denominador, por ejemplo, de alguna derivada parcial, que haga que alguna derivada parcial no exista. En este caso no sucede, así que nos quedamos solo con que el punto crítico es 0, 0. El siguiente paso será sacar la matriz hessiana para plantear la ecuación que llamaron delta en el material. Aquí lo que han hecho en el paso 2 es sacar las tres derivadas parciales de orden 2. La parcial de orden 2 respecto a x, derivando dos veces x, que es la que está arriba. La parcial 2 respecto a y, derivando dos veces y. Y la mixta. La mixta, como van a ser iguales, pues simplemente sacamos una mixta. En este caso han sacado la de x de y, derivando primero y y por último x. Ahí le han colocado el resultado. Así que ahí tenemos las tres derivadas parciales de orden 2. Con esas tres se tendría que formar el hessiano, la matriz de derivadas parciales de orden 2, o con esas tres usted plantea su discriminante, la expresión del delta. Es lo mismo porque ambas son las que se pueden utilizar. En el paso 3 lo que hacen es evaluar estas derivadas parciales de orden 2 en el punto crítico ya obtenido. Evalúan las derivadas parciales de orden 2 en 0, 0 en este caso y obtienen el punto 2 para la derivada de orden 2 respecto a x. La derivada de orden 2 respecto a y también les resulta que les da 2 y la parcial de orden 2 mixta o cruzada da 0. Eso ya al evaluar. Con esto, si ustedes quisieran formar el hessiano ya con valores, el hessiano sería la matriz 2, 0, 0, 2. Similar, bueno, idéntica a la que nos quedó en el caso anterior, solo que en el ejemplo anterior, este 2002 era ya cuando derivábamos, sin necesidad de evaluar, daba ese valor. En este caso, da 2002 ya evaluando en el punto 00. Una vez usted ya tiene la matriz hessiana, calcule el delta, que sería diagonal principal 2 por 2 menos diagonal secundaria 0 por 0. Le queda un 4 mayor que 0. Ese es el resultado del discriminante o del determinante del hessiano. Y luego lo compara con el signo, de la derivada parcial de f respecto a x. Ambos dan mayor a 0.
Y como los dos dan mayor a 0, utilizamos el criterio de la segunda derivada para definir que entonces estamos hablando de un mínimo local. Y ahí tendríamos ya el resultado del ejercicio. Aquí se ve bien corto. En la práctica no lo es tanto porque aquí ya nos están dando las derivadas parciales de orden 2, la mixta también, pero en la práctica pues usted tendrá que hacer el proceso para calcularlas, son cocientes, tiene que aplicarle regla de cociente, si se puede simplificar y las quiere simplificar, lo va a hacer, lo va a simplificar, y eso será decisión de cada uno de ustedes. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta con esto o con las derivadas parciales o con la evaluación. No se queden siempre con lo que el material tiene, ¿verdad? Recuerden que, por ejemplo, el miércoles vimos un ejemplo del material que tenía un error, así que cuidado ahí con irse siempre con que el material está 100% correcto. ¿Preguntas? Hola, Lick. Mire, no Hola. sé si es pregunta o comentario, Ajá. o me lo aclara. Fíjese que con referencia a esto de la evaluación, como nos están dando ya el punto, bien lo dijo usted, en este caso, pues se ha llevado la evaluación del punto hace el hessiano. Sí. La pregunta mía es, si me dicen que tengo que derivarlo, entonces después de derivarlo voy a evaluarlo y el valor evaluado va a ser en la derivación. Ya o sea, porque a veces son bien cerrados, ¿verdad? Dice demuestre. Estoy hablando por una posible tarea, ¿verdad? Demuestre que entonces hay que Ajá. sacar la derivada, ¿verdad? Obligatoriamente y Sí, sí, evaluar el sí. punto que me da en esa derivada. Deberíamos de llegar al mismo valor. O sea, esta forma que lo acaba de desarrollar es una forma de ahorrarme tiempo, pero en teoría debería de darme lo mismo derivando y evaluando ya derivado. Es que de hecho aquí lo que pasa es que no han dejado explícitos varios pasos, pero de hecho han hecho lo que usted me está diciendo, porque han derivado y esas derivadas son las que han evaluado. Lo que pasa es que Ok. no han dejado explícito el proceso de la evaluación, pero por eso arriba tienen las 3 derivadas, las 3 de orden 2 ya sacadas, y agarran esas 3 derivadas y las evalúan en 0,0. Lo que Sí, no que han hecho, ajá, lo ahorita que no solo han hecho, alcanzo a ver algunas cosas, solo sus letras. vaya, lo que Ajá. no han hecho, es dejar indicado la sustitución de XY por 0,0, pero en el fondo han hecho lo que usted me dice, han sacado las derivadas, esas derivadas las han evaluado en el punto 0,0 y han colocado los resultados. Ahora, Ok. solo para aclarar también, por si se genera la confusión, el hessiano es una matriz de derivadas de orden 2, pero en realidad el hessiano es una matriz de funciones. O sea, lo que uno va a poner en el hessiano son las derivadas, sin evaluar. Ya lo que yo he colocado aquí como H, quizás voy a hacer una pequeña modificación aquí antes de evitar confusiones. Este sería el hessiano evaluado en el punto 0,0. Ahí está. El hessiano realmente es la matriz formada por las derivadas, sin evaluar. En el caso del ejemplo anterior, pues el hessiano quedaba con números nada más porque las derivadas eso daban ya de entrada, números. Entonces aquí el hessiano tal cual no lo ponen también porque las derivadas quedan un poco grandes. Entonces le iba a quedar un determinante bien grande, aunque solo era de 2 por 2. El hessiano lo plantean como el determinante o la matriz formada por sus derivadas de orden 2. Esas derivadas las evalúan en el punto crítico o los puntos críticos que tengan, porque aquí este ejemplo solo da un punto crítico, pero pueden haber ejemplos que den más. Se evalúan, se saca la matriz y bueno, luego se le saca el determinante de la matriz que viene siendo el mismo delta. Y ahí se comparan los signos. Aquí ustedes tienen la libertad de decidir si quieren dejar explícitamente la matriz hessiana calculada, si después le quieren sacar el determinante de la matriz hessiana, o simplemente si quieren aplicar de una sola vez el delta, que es el delta o el discriminante del criterio de la segunda derivada, no es nada más que el determinante de la matriz hessiana, solo que se ahorrarían el hecho de colocar la matriz tal cual como matriz
y de sacar el determinante, ¿no? Entonces le aplican de una sola vez la fórmula, criterio de cada quien. Okay. Gracias, Lick. Bueno, sí, ahí hay que desmenuzar mucho los ejemplos porque algunas veces hay pasitos que, es cierto, son bastante obvios, pero que uno puede que se confunda, ¿no? A la hora de estarlo estudiando. Vaya, Lick, y también una consulta con Ajá. referencia. Aquí estamos viendo solo con dos variables, X, Y. Existe también la posibilidad de que nos puedan poner X, Y, Z, ¿verdad? Sí, la misma idea. O sea, no estamos delimitados en que sea solo en dos dimensiones. No estamos delimitados a que sí, puede ser una función de R3 a R. Okay. En general podría ser de Rn a Rm, ¿verdad? Pero lo que se va a trabajar aquí explícitamente son funciones de R2 a R, porque al ser de R3, con solo que yo le agregue una variable más, el hessiano se vuelve más grande. Como son derivadas de orden 2, habría que abarcar las de orden 2 respecto a Z, las mixtas respecto a Z, en fin, habría que hacer un hessiano más grande y el criterio se modifica un poco, ¿ya? El criterio ya no sería tan fácil solo como comparar los 4 puntos que nosotros vimos antes, sino que habría que modificarlo un poco. Aparte que al estar con una función de R3 a R, estamos hablando básicamente de una función en 4 dimensiones. Y eso, la representación gráfica, pues no la podríamos hacer de una función en 4 dimensiones. Por eso es que, aunque existen, el material se queda en términos de ejemplos hasta acá, hasta una de R2 a R. Que aquí se puede dar gusto uno haciendo el montón de variantes de las funciones, ¿verdad? Pero se queda gráficamente hasta una de R2 a R. Después se pueden analizar otras, como bien dice usted, que tengan 3 variables independientes, sí existen, pero nosotros nos quedamos con estas, por suerte. Bueno, veamos otro. Aquí tenemos ya un ejemplo de aplicación. Un ejemplo de aplicación de extremos relativos. Bueno, hasta ahorita me estoy fijando que no le puse el enunciado, pero la idea de este problema de aplicación es calcular el valor de las dimensiones de una caja rectangular, calcular el valor de las dimensiones de la caja rectangular a modo que el volumen de la caja sea un volumen mínimo, si no me equivoco, quiero ver. Bueno, no, para no estar inventando, le voy a buscar el enunciado. Pero estos ya son, a estos problemas, cuando a uno le piden que algo sea máximo o que algo sea mínimo, se les conoce como problemas de optimización. Esto ya usted lo vio también en cálculo diferencial, los problemas de optimización. Aquí se busca que algunas cantidades, que algunas variables terminen siendo máximas o mínimas, según sea el caso de lo que le piden, ¿no? Así que voy a ver el enunciado en general porque no lo puse acá. Bueno, mientras termino de buscar el enunciado, no sé si alguien tenía otra pregunta de lo anterior.
están bien callados todos. Bueno, no todos, pero están No, Lick, callados. yo siempre, Por a mí me eso, cuesta que me calle, acuérdese. por El eso, café me hace Lick. hablar, así que ya ando hablando. Por eso corregí, no todos, pero la mayoría sí. Ey, no sean así, compañeros, aunque sea, digan si ya tomaron café. Vaya, ¿Ya ya lo tomó café, encontré. Lick? Sí, antes de la clase. Ah, va, chivísimo. Es la diferencia, Lick, usted y yo ya tomamos café. Pues sí. Vaya, el ejemplo dice así: ¿cuáles serían las dimensiones de la caja rectangular sin tapa, es decir, sin la parte superior? Estamos hablando de que la parte superior de la caja no formaría parte de la figura. ¿Cuáles son las dimensiones de la caja sin la tapa superior? Que tiene un volumen específico, no me dicen cuánto, pero que tiene un volumen específico. Si se desea emplear la mínima cantidad de material posible en la elaboración de la caja. Repito, ¿cuáles serían las dimensiones de la caja rectangular? Y aclara cuáles son las dimensiones relativas de una caja rectangular sin tapa, o sea, sin la parte superior, que tiene un volumen específico si se desea emplear la cantidad de material mínima en su elaboración. Bueno, de entrada el ejercicio le dice que quieren emplear una cantidad mínima de material. Cuando ya un problema de aplicación le habla de que algo tiene que ser máximo o mínimo, significa problema de optimización. Y problema de optimización se traduce en extremos relativos de funciones de varias variables. Entonces acá ustedes tendrían que encontrar una forma en cómo calcular las dimensiones de la caja de manera que la cantidad de material mínimo utilizado para elaborarla, se lograra calcular en términos de X, Y y Z. Como nos dicen que el volumen es una cantidad específica, significa que el volumen ya lo conocemos, entre comillas ya lo conocemos, no sabemos qué valor tiene, pero ya deberíamos conocerlo, o sabemos que tiene un valor en concreto. Ahora, ¿cómo calculamos la cantidad de material para su elaboración? Si ya nos dicen que el volumen es un valor específico, el otro dato que podemos sacar de una caja es su área superficial o el área formado por las paredes de la caja, dicho de otra manera. Entonces aquí le han colocado nombre a las dimensiones de la caja. X, digamos que X es el largo, Y es el ancho, Z es el alto de la caja. Y como no tiene la tapadera de la parte superior, entonces el área superficial de la caja es X por Y, que es el área de la base, más 2 veces X por Z. X por Z son las caras, la cara de enfrente y la cara trasera, mientras que 2 veces YZ serían las dos caras laterales. Así que ahí estaríamos formando el área completa superficial de la caja, las dos caras laterales, más la cara delantera y la trasera y la cara de abajo, la base, digamos, de la caja. Por eso es que la fórmula queda XY más 2XZ más 2YZ. Esa sería el área de toda la parte superficial de la caja. El volumen nos dice que es un volumen específico, o sea que ya lo tenemos, pero no conocemos el valor numérico. Pero el volumen sería X por Y por Z. En los problemas de optimización, toda la vida va usted a trabajar con dos ecuaciones. Una que es la ecuación a optimizar, esa ecuación a optimizar es a la que usted le va a sacar máximos y mínimos. Y la otra que es llamada ecuación auxiliar, y esa ecuación auxiliar le sirve para transformar su ecuación a optimizar en una ecuación de dos variables. Si usted se fija, acá la ecuación del cálculo de área tiene tres variables, X, Y y Z. Y como ya había consultado Karina y yo le había contestado que el objetivo aquí es trabajar con una de dos, porque el criterio para segundas derivadas parciales que hemos visto es para una de dos, entonces tenemos que bajarle una variable a esa ecuación. ¿Y cómo le bajamos una variable? Ocupando la dichosa ecuación auxiliar. ¿Cuál es esa? La de volumen. Es cierto que no sabemos cuánto vale el volumen, pero el problema nos dice que el volumen es un valor específico. En la mayoría de problemas de optimización, esos valores específicos ya se los dan numéricamente, es decir, es como que le dijeran, el volumen vale 30,
el volumen vale 20, el volumen vale 40, cositas así. Ya le deberían dar el valor numérico, pero si no se lo dan, usted sabe que existe, pero no está del todo definido. Así que lo vamos a manejar así como v de x, y z, v igual a x, y, z. Esa es mi ecuación auxiliar. Las ecuaciones auxiliares son aquellas donde usted ya tiene una ecuación igualada a un valor en concreto. Entonces, esta es mi ecuación auxiliar. Mientras que S de XY es la ecuación a optimizar. De hecho, aquí hay un pequeño error de notación en esta parte inicial, y es que debería ser no S de XY, sino que debería ser S de XYZ, porque de entrada se la están dando con 3 variables. Debería ser S de XYZ para simbolizar que está en términos de 3 variables. Bueno, la ecuación auxiliar, como ya dije, sirve para transformar la ecuación a optimizar en una de 2 variables. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Usted decide qué variable quiere quitar y esa variable la despeja en su ecuación auxiliar. Por ejemplo, si queremos quitar la z de la ecuación a optimizar, despejamos z en la ecuación auxiliar y nos quedaría v sobre xy al hacer el despeje. Esa v sobre xy se sustituye en la ecuación a optimizar y ya tendría una ecuación solo con 2 variables. Y eso es lo que han hecho en el material para el siguiente paso. Aquí está. Aquí mencionan al sustituir 3 en la ecuación 1. Este 3 no lo puse, no me salió ahí en la captura, pero la ecuación 3 a la que se refieren acá en el proceso, la ecuación 3 es el despeje de z, que z era igual a v sobre xy. A ese despeje se refieren, a que yo hice antes. Al sustituir ese despeje en la ecuación S de XYZ, ahora sí, ya la ecuación pasaría a tener solamente 2 variables, S de XY, hoy sí ya estaría bien solo con XY, y la ecuación queda de esta forma, ya simplificada. XY más 2V sobre Y más 2V sobre X. Alguien podrá estar diciendo, bueno, pero sigue teniendo 3 variables porque ahora el que no conocemos es V. Pues no tanto así. Como el problema nos dice que V es un valor específico, en teoría V es una constante. V ya tiene un valor, que no me dicen cuánto es otra cosa, pero ya tiene un valor concreto. Entonces es una constante. Por lo tanto, esta función solo tiene 2 variables, X e Y. Aclaran ahí también que la función tiene dominio de 0 a infinito, cruz de 0 a infinito. Ese es un producto cartesiano porque estamos hablando de pares ordenados. Eso se traduce en el hecho simple y exclusivamente que el dominio estará dado solamente para valores donde X y Y no valgan 0, porque si X y Y valen 0, los denominadores de la función pues no tendrían sentido. Y además, si se fijan, toman valores en el dominio estrictamente positivos. ¿Por qué? Pues porque como son dimensiones de una caja las que yo voy a tomar, no puedo decir yo, bueno, esta caja tiene una dimensión de -3. No podemos decir que la caja tiene una altura de -10. No puede tener dimensiones negativas. Por lo tanto, pues entonces deben de ser positivas. Así que por eso definen el dominio también para valores estrictamente positivos y que no valgan 0 ni ningún otro tipo de valores negativos. Bien, siguiendo con la solución. Cuando ya tienen definida la función a trabajar, vienen y analizan todo lo que ya vimos en los ejemplos anteriores. Sacan los puntos críticos. Para los puntos críticos tienen que sacar las derivadas parciales, la parcial respecto a X, la parcial respecto a Y. En este caso, a pesar de toda la notación y la forma como lo plantean, el detalle de este material es que yo veo que plantean unos ejemplos con una notación de una forma, después en otros utilizan otra notación, otra forma, entonces van variando tanto las cosas que a veces uno se confunde. Pero aquí este paso 2, en términos muy sencillos, es sacar
La derivada respecto a x, que es esta primera ecuación, es la derivada de s en este caso respecto a x. Y esta segunda ecuación es la derivada parcial de s respecto a y. Teniendo en cuenta que la v, insisto, es un valor constante. La v es un valor constante. Entonces queda así. Y menos 2v sobre x cuadrado y x menos 2v sobre y cuadrado. Esas dos derivadas parciales tenemos que ver en qué valores se hacen cero. Así que ahora tendríamos que ver y menos 2v sobre x cuadrado igual a 0. Y también x menos 2v sobre y cuadrado igual a 0. Tenemos que analizar esas dos ecuaciones. ¿Cómo resolvemos ese pequeño sistemita de ecuaciones? ¿Cómo resolvemos ese pequeño sistema de ecuaciones? Pues podemos pasar a la derecha a sumar el 2v sobre x cuadrado y 2v sobre y cuadrado. Luego pasar a multiplicar. En fin, hay varias formas en que se puede abordar este problema, pero el punto es resolver ese sistema de ecuaciones de las dos cantidades igualadas a cero. Como no se puede dar un despeje directo, porque aquí lo que va a terminar quedando es esto. Y por x cuadrado igual a 2v. Y en la otra ecuación va a quedar x por y cuadrado igual a 2v. Vamos a llegar a esto. Y por x cuadrado igual a 2v. X por y cuadrado igual a 2v. No es como en los ejemplos anteriores donde directamente salía que x y y valen 0. Aquí no. Y aquí no se puede despejar en términos bastante factibles la x y la y. No lo podemos despejar tan libremente. Cuando esto no se puede hacer, lo que hay que hacer es lo siguiente. Se factoriza cada una de las derivadas parciales y cada factor se iguala a 0 y de cada factor se saca un pequeño despeje. Eso es cuando no se pueden hacer despejes de una manera directa. Cuando no puede usted sacar x igual a 3, y igual a 4 directamente, entonces usted factoriza su expresión, agarra cada factor y le iguala a 0. En este caso en particular, para poder hacer eso, tenemos que pasar todo a un solo lado de la ecuación. En este caso, voy a pasar ambas ecuaciones a la izquierda. Y vamos a hacer una factorización. Lamentablemente, en este ejemplo no se puede factorizar porque no hay factor común que sacar. Por ejemplo, no hay diferencia de cuadrados ni nada por el estilo. Entonces, no podemos hacer gran cosa. Como no puedo factorizar, pues lo único que recurro como tercera opción, si no puedo despejar directamente, si no puedo factorizar, como tercer recurso, hago esto. Despejo una variable en una de las dos derivadas. Por ejemplo, voy a tomar la primera que saqué y voy a despejar y. Y sería igual a 2b sobre x cuadrado. Este despeje de la y vengo y lo sustituyo en mi otra derivada parcial, quedando x factor de 4v cuadrado sería sobre x cuarta menos 2v igual a 0. Despejan en una derivada, sustituyen en la otra derivada, simplificando esto queda 4v cuadrado sobre x cubo igual 2v. 4v cuadrado sobre 2v igual x cubo, haciendo el despeje. Simplificamos. ¿Qué pasó? Fíjese, Lee, que yo vengo perdida desde cuando, cuando tenemos la derivada parcial de s con respecto a x. Y de y. Ajá. Y de y, pero pone y menos 2b. Vaya, entiendo, ¿verdad? Como hemos hecho la sustitución porque tenemos tres variables, vaya, no es ese el ¿Sí? problema. Es negativo y entonces me va a dar un valor negativo, eso es lo que estoy viendo. No, lo que pasa es que vaya, la derivada le queda con un signo negativo ahí, pero recuerde que ahorita todavía estamos en la parte de encontrar los puntos críticos nada más. Ok, porque en 5
en 5, y menos 2b. No sé en qué momento ¿Sale el menos? pasó a ser negativo. O sea, Ah, no sé si yo no alcanzo a ver de dónde estoy. Es que estoy en el celular, Lick, ok, perdón. ok. No, la Entonces cuestión veo es más así. claro sus números, Ese, perdón. para ese menos, lo que se deriva es un 2v sobre x cuadrado, sobre x, perdón. Está derivando 2v sobre x. Como el 2v es constante, esa derivada le queda 2v por x a la menos 1, lo puede ver así, por x a la menos 1. Y aplicando reglas de derivación, esto es menos 2v por x a la menos 2. De ahí sale el menos y el x a la menos 2 lo pone como x cuadrado. Es que se le está derivando un cociente y la variable Ah, ya, particularmente ya. está en Perdón, el Lick, sí, denominador. Ajá, ya vi que es un cociente, sí. 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 No, no se preocupen, ustedes pregunten que ahí, si no sabe, si sabemos la respuesta la decimos y Sí, si no la perdón, inventamos. perdón, No hay gracias problema. por el cociente. Sí. Bien, habiendo aclarado ese punto, les decía, pasamos a la opción D. Ok, hoy sí. Pasado ese punto, decíamos, vamos a retomar donde estábamos, que era la parte de encontrar los extremos, los puntos críticos. Entonces, aquí nos vamos por la vía de despejar una variable en una de las derivadas parciales porque no lo pudimos hacer de manera directa, no podemos tampoco factorizar, entonces despejamos una variable en una de las ecuaciones de las derivadas y sustituimos en la otra. Al hacer eso, hemos despejado en la parcial respecto a x y sustituimos en la parcial respecto a y. Vamos haciendo todo el proceso y terminamos llegando a un despeje para la x. Y el despeje para la x es que x es igual a la raíz cúbica de 2v. Raíz cúbica de 2v. A ese despeje es que nosotros hemos llegado en este caso. X es igual a la raíz cúbica de 2v. Y no es que este sería ya el punto crítico nada más, porque recuerden que el punto crítico es en R2, o sea, es un par ordenado, pero ya tenemos la componente en X. Para sacar la componente en Y, solo tenemos que sustituir en el despeje que hicimos de la Y, que es Y igual a 2v sobre X cuadrado, y ya tenemos ahí el valor concreto de la Y, que es lo que hacen en el siguiente paso. Aquí está. Aquí está la parte de los puntos críticos, solo que acá, bueno, sí, es el despeje que yo había hecho. Pensé que habían hecho el despeje en la otra derivada, pero no. Aquí han despejado justamente la que yo despejé. Se despeja y en la ecuación 7, que es la derivada parcial respecto a x. Se sustituye en la ecuación 8, que es la derivada parcial respecto a y. Se llega a que x es igual a la raíz cúbica de 2v. Ahí les puse antes el proceso de cómo se llega a ese despeje. Y luego este x igual a raíz cúbica de 2v se sustituye en el despeje que se había hecho, es decir, lo vamos a sustituir acá en 2v sobre x cuadrado. Para obtener el valor de y, resulta que y da también raíz cúbica de 2v al hacer la sustitución y me termina dando como punto crítico el raíz cúbica de 2v, raíz cúbica de 2v. Antes de continuar con el ejemplo, una aclaración. En los ejercicios de extremos relativos, máximos y mínimos, tanto problemas de optimización como ejercicios mecánicos, los que hemos visto hoy nos han dado solamente un punto crítico, pero en los ejercicios mecánicos, cuando ya le dan una función y tiene que calcular máximos y mínimos relativos, le pueden dar varios puntos críticos, le pueden dar 2, le pueden dar 3, le pueden dar 4, en fin, eso puede variar. Cuando le da más de un punto crítico, usted a todos los puntos críticos les debe calcular el hessiano ya evaluado y a todos les va a hacer el análisis de qué son, si son máximos, mínimos o puntos de silla. A todos se los va a hacer.
En este caso solo nos ha ido saliendo 1, pero no siempre va a ser así. Sin embargo, en problemas de optimización, ahí sí va a obtener siempre solo 1. En problemas de optimización siempre va a obtener solo un punto crítico, y si en algún momento le sale más de 1, usted lo puede descartar bajo las condiciones del contexto del problema. Por ejemplo, aquí, si le hubiesen dado más puntos críticos, bueno, hay que ver que las componentes tienen que ser positivas porque estamos hablando de longitudes, no pueden valer 0 y cosas por el estilo. Ahí empieza uno a hacer descartes. Pero en problemas de optimización es muy normal que solo le aparezca un punto. En este caso, aquí está el punto, raíz cúbica de 2v, raíz cúbica de 2v. Si el problema hubiese sido tan amable de darnos cuánto valía el volumen, imagínense, insisto, que el volumen valiera 20, entonces ustedes aquí, todos los pasos donde usted ve una V, iría un 20. Entonces sería un poco más amigable visualmente ver un numerito en concreto que una letra. Pero bueno, aquí llegaríamos a que el punto sería raíz cúbica de 40, raíz cúbica de 40, si el V fuera 20. Pero bien, eso es constante. Ahí está ya el punto. Luego aplicamos lo del hessiano, sacar las segundas derivadas parciales. Ahí están obtenidas abajo. La segunda de S respecto a X, derivar 2 veces respecto a X. La segunda de S respecto a Y, derivar 2 veces respecto a Y. Y luego la mixta. Ahí están los valores. La de respecto a X 2 veces y respecto a Y 2 veces quedan en términos de X y de Y. Y ahí está la mixta. De estas derivadas, si quisiéramos sacar el hessiano, la matriz de derivadas parciales, esto quedaría 4v sobre x cubo, 4v sobre y cubo, 1, 1. Esto que he puesto acá sería nuestro hessiano, la matriz de derivadas parciales. 4v sobre x cubo, 1, 1, 4v sobre y cubo. Bueno, no es necesario sacar el hessiano como matriz, pero si usted lo quiere poner, pues ahí está. Luego, ese hessiano o sus derivadas parciales las va a evaluar en el punto raíz cúbica de 2v, raíz cúbica de 2v. Y al evaluarlas, notemos, por ejemplo, que esta derivada parcial, si usted la evalúa en ese punto, le va a quedar 4v, lo voy a escribir acá, sobre raíz cúbica de 2v al cubo. Se va a ir la raíz cúbica y solo le va a quedar 4v sobre 2v. La v se le va y aquí le queda 2. De manera análoga va a evaluar la derivada parcial de orden 2 de S respecto a Y. Se le va a eliminar también la v y le va a quedar un 2 también. Al hacer estas evaluaciones, llegamos a esta parte. Aquí le han puesto incluso, como siempre lo he dicho, así como lo dije hace unos minutos también, aquí ponen el discriminante de otra manera, lo ponen como el determinante del hessiano, entonces lo plantean de otra forma, hacen el producto, aquí no lo han evaluado todavía, no sé si el objetivo del material será realmente presentarle diferentes puntos de vista de las soluciones o no, pero puede llegar a confundir. Esto que está aquí simplemente es evaluar el hessiano o el discriminante, como lo quiera ver, en el punto raíz cúbica de 2v, raíz cúbica de 2v, y eso sería todo, ¿no? Al final, al evaluar, como ya habíamos visto en el paso anterior, voy a retroceder acá, vimos que al evaluar la parcial de orden 2 de S respecto a x cuadrado le da 2, entonces el hessiano evaluado en el punto P, lo voy a poner aquí a un lado, terminaría dando 2, 1, 1, 2, porque la otra derivada de orden 2 al evaluar también da 2. 2, 1, 1, 2 es el hessiano que le va a quedar ya evaluado, que justamente a lo que llegan aquí en el material. 2, 1, 1, 2. Aquí le ponen que el determinante da 3, según como yo lo calculé antes, el hessiano ya evaluado era 2, 1, 1, 2,
Y esto pues es 4 menos 1, ¿no? El determinante. El determinante del hesiano, esto es 4 menos 1 y esto es lo que da 3. De aquí es donde se saca. Entonces el material lo ha hecho planteado de manera general y simplificado hasta el final. Yo primero lo evalué y planteé ya el hesiano con los valores numéricos encontrados y ya. Da 3, 3 es mayor que 0 y lo comparan con el valor de la segunda derivada parcial respecto a x, que también era positivo, que era 2, y por lo tanto el punto en cuestión es un mínimo, que era justamente lo que se pedía, porque si se recuerdan, se pedía el hecho que cuáles deberían de ser las longitudes de nuestra caja para que se empleara un mínimo de material. Entonces, siempre la respuesta de sus problemas de optimización debe ser acorde a lo que el problema le pide. Si el problema le pide minimizar algo, debe encontrar un mínimo. Si le pide maximizar algo, debe encontrar un máximo. Eso siempre debe ser así. Y en algunos ejercicios a veces le piden un máximo y termina usted sacando un mínimo. Eso es lo que significa muy posiblemente es que el enunciado esté malo, porque algunas veces yo ya he visto casos donde no es que uno se haya equivocado, sino que el enunciado pedía algo que no se podía dar. Entonces llegamos a que en efecto, por el criterio de la segunda derivada, esto es un mínimo, y como esto es un mínimo, pues ya el problema ya casi está resuelto. ¿Por qué digo que ya casi está resuelto? Pues porque el ejercicio nos pedía las dimensiones de la caja. Entonces, el punto que nosotros encontramos era que x vale raíz cúbica de 3, de 2v, perdón, que y vale raíz cúbica de 2v, porque fue el punto crítico que encontramos. Y para la respuesta final del problema, no solo es ver si es mínimo o no, es que si es mínimo, tocaría encontrar los valores de las dimensiones de la caja. En este caso, haría falta encontrar la dimensión o el valor para z. ¿Cuánto valdría z? Bueno, ahí entra en juego otra vez la ecuación auxiliar. El volumen era x por y por z. Ya sabemos que x es raíz cúbica de 2v. Ya sabemos que y es raíz cúbica de 2v. Y solo nos hace falta z. Z despejado sería v sobre raíz cúbica de 2v al cuadrado. Esto lo podemos dejar como v sobre, bueno, lo podríamos dejar así, no nos compliquemos tanto. V sobre raíz cúbica de 2v al cuadrado. Ahí cada quien sabrá si lo quiere simplificar más o no. Raíz cúbica de 2v al cuadrado. Con esto sería suficiente. Si lo quieren simplificar más, pueden repartir el cuadrado entre la raíz cúbica de 2 y la raíz cúbica de v y simplificar v. Ahí tendríamos ya la respuesta final, corroborado que es un mínimo por criterio de la segunda derivada y luego encontrando las dimensiones de la caja. Preguntas. Todo claro, Lick. Gracias. Bueno. Bien, ¿no hay preguntas? ¿Qué pregunta? Licenciado. Diga. Fíjese que, bueno, yo no le pregunto porque le estoy poniendo atención y le estoy entendiendo. Ajá. Entonces, aunque el tema es bastante complicado y sobre todo quizás largo y que hay que saber muchas cosas desde antes, yo le estoy entendiendo. Entonces, alguna cosa que le iba a preguntar se la preguntó Karina, entonces mejor, ¿verdad? Así que decirle que no es que no le pongamos atención, sino que usted explica muy bien, así que le estamos entendiendo. No. No tampoco, ¿verdad? Pero bueno, usted gracias. tiene la culpa, Lee, que no cooperen los compañeros. Usted tiene la culpa. Explíqueme bien para que así preguntemos más. No, tampoco. No me llega. Saludos, pero compañeros, sí, es una broma.
Hay que Pero disfrutar el aprendizaje. sí estoy tratando en la medida de lo posible, si ustedes se han fijado, de darle un enfoque no tan serio o formal como el que se presenta en el libro, porque a veces entender las cosas es un poco más fácil viéndolo de otra manera, ¿verdad? Aquí yo lo estoy resolviendo utilizando lo mismo que el libro dice, pero no planteándolo con la misma notación, porque sí, a veces acá la notación confunde. Pero bueno, igual, cualquier cosa, dudas o algo que surja, usted consulte. Ahí tenemos el grupo de WhatsApp, pregunte por correos o en la plataforma, como usted quiera. De hecho, ahora que dicen eso, también me acabo de acordar. Se supone que Lick Henry iba a poner la tarea, según nos comentó ayer, que se supone que la iba a poner entre ayer y hoy. Pero quiero ver, creo que no ha puesto nada. Pero ya en estos días debería estar ya la primera tarea. Sí, no la ha puesto todavía, pero debería estar la primera tarea ya en este. Creería yo que en lo que falta de hoy y mañana debería estar ya colocada porque sí, ya nos pasamos. Bueno, aunque con el desfase de 2 Ya semanas, estamos tarde. sí, para la primera tarea estamos un poco tarde, pero creo que va a considerar el tiempo. Igual recuerden que nos desfasamos todo 2 semanas. En teoría esta tutoría debió haber sido el 10. O sea, nos hemos desfasado prácticamente 2 semanas y bueno, eso tómenlo en cuenta para todas las evaluaciones que originalmente estaban planeadas, ¿verdad? Ya todo iría con el desfase. Creo que la tarea por eso no lo ha puesto. Pero bueno, yo al saber cualquier cosa yo les aviso. Bien, así que aquí tenemos ya este ejemplo terminado. Aquí hacen la observación también de cómo quedaría el Z. En el libro sí lo ponen ya un poco más simplificado, ¿verdad? Operando la raíz cúbica de 2v al cuadrado del denominador. Aquí, recuerden que cuando ustedes van a elevar una raíz a una potencia, la potencia la pueden poner fuera de la raíz, como yo la puse, o se la pueden aplicar a lo que está dentro de la raíz. Particularmente en el libro se la han aplicado, en el material, perdón, de la plataforma se lo han aplicado dentro de la raíz, por eso queda 4v cuadrado, como pueden ver acá, porque es 2v al cuadrado, el cuadrado lo han aplicado dentro, y luego pues han dejado racionalizada la expresión, así como que llegan a esta respuesta. Ahí tienen Z a modo de una representación adicional, le han colocado por ahí cuál sería ya la gráfica rara de la función S de XY. Eso no viene mucho al caso. En los de optimización no le van a pedir normalmente usted que grafique una función, no viene tanto al caso, pero ahí solo dan como un dato extra. Bueno, y quiero ver. Bueno, íbamos a ver otro ejemplo, no sé qué tanto nos alcanzará el tiempo, porque ya falta poquito y tanto ustedes como yo llevamos otra clase, pero vamos a medio mencionarlo. Hemos hablado de extremos relativos, máximos y mínimos relativos. No hablamos de absolutos, porque para los absolutos es otra historia, es un proceso que lleva algunas partes parecidas a los relativos, pero otras partes no. En los extremos absolutos, las partes iguales a los relativos es sacar los puntos críticos, que tienen que sacar las derivadas parciales de orden 1 y ver dónde se hacen 0. Pero lo que cambia en los extremos absolutos es que los absolutos ya no se identifica si es máximo o mínimo usando el criterio de la segunda derivada, sino que ahí se utiliza otro análisis, que eso lo vamos a ver en la tutoría de repaso. Aquí vamos a ver ahora los multiplicadores de Lagrange. Los multiplicadores de Lagrange es un método que se utiliza para calcular extremos absolutos, pero también se puede utilizar para calcular extremos relativos. ¿En qué momento se utiliza esto? Porque como su nombre lo dice, es un método para encontrar extremos. ¿En qué caso se utiliza? Se utiliza cuando a usted le den una función a la cual le va a sacar los extremos absolutos o relativos y le den una restricción. En la mayoría de problemas textualmente le dice la ecuación de restricción es la siguiente o sujeta a la siguiente restricción. Entonces, si a usted le dan una ecuación a la cual le va a sacar los extremos relativos y le dan una ecuación llamada de restricción,
o le dan una condición que se debe de cumplir extra, entonces es un ejercicio adecuado para aplicar multiplicadores de Lagrange. ¿Y este método en qué consiste? Dejando de lado el palabrerío que nos ponen acá en el material, básicamente consiste en lo siguiente. Usted va a tener una función f a la que le va a sacar sus máximos o mínimos. Y luego va a tener una función g a la que le llaman función de restricción. Entonces, aquí tenemos nosotros lo siguiente. F es la función a optimizar, a la que usted le va a sacar los máximos y mínimos. F es la función a optimizar, mientras que G es la función de restricción. Con la función a optimizar y la función de restricción, usted va a sacar un sistema de ecuaciones. Ese sistema de ecuaciones simbólicamente se representa por el gradiente de F, y aquí sí aplica muy bien eso. El gradiente de F igual a lambda veces el gradiente de G. Lambda, esta letrita que está acá, lambda es una constante que no conocemos cuánto vale y que es la que permite que estos dos gradientes entre la función a optimizar y la función de restricción sean en un momento dado iguales. Pero bueno, ¿en qué consiste el método? Tomamos la función a optimizar, tomamos la función de restricción, le sacamos el gradiente a cada una de estas funciones y formamos sistemas de ecuaciones, igualando la derivada parcial de cada una respecto a x, la derivada parcial respecto a y, la parcial respecto a z si lo necesita, y así sucesivamente, multiplicados por un factor de lambda. En términos más sencillos, hacemos un sistema así. Como el gradiente lleva todas las derivadas parciales de una función respecto a las diferentes variables, entonces sería la derivada parcial respecto a x es igual a lambda veces la parcial de g respecto a x. La derivada parcial respecto a y es igual a lambda por g parcial respecto a y. Y si hubiesen más, aquí continuamos. Parcial de f respecto a z igual a lambda g respecto a z. Y así sucesivamente hasta que terminamos de abarcar todas las variables según la ecuación. Como bien mencionó en un comentario Karina, aquí estamos trabajando con funciones de 2, 3, 4, 5 variables. Por eso el tema de funciones de varias variables. Entonces aquí habrán tantas ecuaciones como variables tenga su función. Saca las derivadas, esas derivadas todas juntas forman el gradiente, por eso es que la ecuación general se pone como gradiente de f igual a lambda veces gradiente de g, y cuando uno ya lo desglosa componente a componente es que saca el montón de ecuacioncitas. Pues la idea es resolver ese sistema de ecuaciones y al resolverlo uno va a encontrar los puntos críticos. Veamos un ejemplo en concreto. Aquí está. Nos dice maximizar la función f de x y z igual a x más z. Es una función de 3. Sujeta a la restricción x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 1. Ya usando el método de multiplicadores de Lagrange, ya no hay tanto problema en trabajar con una de 3. Yo antes había dicho que solamente íbamos a trabajar con una de 2. Eso es cuando usamos el método de extremos relativos. En multiplicadores de Lagrange, como no nos están pidiendo gráfica, solamente los extremos, no hay tanto problema en trabajar con 3, ¿verdad? Entonces tenemos una función de 3 variables. Que solo aparecen 2 en la ecuación, esa es otra cosa. Usted, para saber cuántas variables tiene una ecuación, guíese por esto, por lo que aparece dentro del paréntesis de f. Si dentro del paréntesis dice f de x, y, son 2 variables. Si dice x, y, z, son 3. Que en la ecuación no aparezcan todas es otra historia. En este caso no aparece y, lo que significa que la derivada de f respecto a y valdría 0. Y nos dicen que está sujeto a esta restricción. La suma de los cuadrados de las variables vale 1. Bueno, ya tenemos que entonces esta función de restricción sería g, pero para escribir de una forma más formal, valga la redundancia, la g, esta ecuación está igualada a un 1. Para verla como función, g de x, y, z, usted la va a poner así, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado
menos 1. Es decir, pasa todo a un solo lado de la ecuación y lo iguala a 0. Ya con eso ya le puede poner un nombre de función. G a toda la ecuación, pero igualada a 0. Tenemos la función a optimizar y luego tenemos la función de restricción y entonces sacamos nuestro sistema. El sistema, aquí lo raro es que lo han puesto de una forma horizontal. Aquí está. Ahí están las 3 ecuacioncitas. Pero si lo ponemos vertical, como tradicionalmente uno maneja el sistema, tenemos lo siguiente. La derivada de f respecto a x es 1. La derivada de f respecto a y es 0. La derivada de f respecto a z es 1. Todo esto va a ser igual a lambda veces, siguiendo el orden de los términos que estaba en la definición anterior. La derivada de g respecto a x, 2x. La derivada de g respecto a y, 2y. Y la derivada de z de g respecto a z, 2z. Ahí estamos. Y ahí tenemos ya nuestro sistema tomado de los gradientes. Ordenamos las letras y ya tienen las 3 ecuaciones que el material le ha planteado por ahí. Esa es la primera parte del sistema planteado en la definición anterior. Pero el método de multiplicadores de Lagrange le agrega a este sistema una nueva y última ecuación. Y es que aparte de las igualdades de derivadas parciales, usted le va a tener que agregar la ecuación de restricción, que en este caso es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 1. ¿Por qué se le conoce como ecuación de restricción? Pues porque sus respuestas deben estar sujetas a cumplir esa ecuación. Entonces, aquí el objetivo es resolver al final este sistema. Este sistema de 4 ecuaciones con 3 incógnitas es el que debe de, con 4 incógnitas, perdón, es el que debe de resolver. Son 4 ecuaciones. ¿Y por qué son 4 incógnitas? Porque tiene x, y, z que encontrar y el lambda, que también es un valor constante, pero no sabemos cuánto vale, entonces se vuelve una variable. Lambda es la cuarta variable a trabajar. Sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas que tenemos que resolver. ¿Cómo lo podemos resolver? Bueno, una forma hasta cierto punto sencilla, que no siempre se puede utilizar lamentablemente para resolver un sistema, es el siguiente. Agarre usted las ecuaciones que formó con las derivadas y despeje x, y, z en términos de lambda. Digo que no siempre se puede hacer esto porque si una ecuación de derivadas le queda con varias variables, pues no puede despejar una en términos de lambda. Pero aquí sí, agarra la primera, x, y la despeja en términos de lambda. Le va a quedar 1 sobre 2 lambda. Agarra la segunda y despeja y en términos de lambda. Le va a quedar 0. Agarra la tercera y despeja z. Le va a quedar 1 sobre 2 lambda. Estas tres ecuaciones las mete en la ecuación de restricción. Y en la ecuación de restricción le va a terminar quedando, para que se vea aquí, le va a terminar quedando lo siguiente. 1 sobre 2 lambda al cuadrado más 0 más 1 sobre 2 lambda al cuadrado igual a 1. Resuelve esa ecuación, ya solo tiene una ecuación con una incógnita que es lambda. Resuelve esa ecuación, encuentra lambda y una vez que encuentra lambda lo sustituye en x, y, z y ya va a tener sus puntos. Si usted lee el último párrafo de la solución, ahí le dan un montón de palabrerío y terminan encontrando 2 puntos de 3 coordenadas. Esos 2 puntos de 3 coordenadas no dicen cómo los encuentran, solo dicen que ahí salen. Entonces, una manera de resolverlos es esta. Despejar x, y, z en términos de lambda, lo meten en la ecuación de restricción y aquí, como es una cuadrática que le va a quedar, porque le va a quedar un lambda al cuadrado, va a obtener 2 valores de lambda y para cada valor de lambda va a sacar una terna, x, y, z, que le va a dar justamente los 2 de la solución que están ahí. Así que por cuestión de tiempo se los dejo ahí que ustedes lo verifiquen. Y en la tutoría de repaso estaríamos hablando un poco de los absolutos para ver cómo se trabajarían extremos absolutos y algunas otras cuestiones de la unidad 2. No sé si hay alguna pregunta, chicos. Si no, nos iríamos quedando hasta acá. Nos iríamos quedando hasta acá para que
respiremos un poco. Gracias, Lick, por todo. No anda explicando tan bien, no, como no explica mejor, me encanta. No, ya saben, gracias. Gracias de verdad por los detalles y la frescura de los datos. Está todo muy explicado y ahí le voy a mandar eso para cuando ya lo haya hecho. Ah, ok, está bien. Está bueno. Cuando gracias y feliz día. Bueno, gracias igualmente, Karina. Y retomando lo que mencionaba Karina, si ustedes tienen algún momento, un ejercicio que quieran que se revise o algo, pues mándenlo y ahí se le pega una revisada, ¿no? Muchas gracias, Lick. Sí, explica muy bien. Bueno. Sí, es que a mí me cuesta entender. Pero sí, excelente explicación. Tengo que releer.